Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bueno, acá Andy Fierro nuevamente. Tenemos una oportunidad única hoy porque nos encontramos con un doctor en ciencias químicas, el doctor Rodrigo Quiroga, gran amigo mío desde la infancia. Rodrigo es importante dentro de este contexto porque se ha desarrollado mucho dentro de la data science, ¿ya? Y tenemos que empezar a conocer hacia dónde eh, se dirige todo esto de la comunicación política. Bueno, no quiero tardarlos mucho más en esta presentación, pero estamos hablando de alguien que trabaja en el CONICET, en Argentina, en el Instituto de Investigaciones en Físico-Química de Córdoba, hace parte de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, y tiene títulos de posgrado y doctorado. Su especialidad está en el desarrollo racional de fármacos, biología molecular, bioinformática y producción científico-tecnológica. Bienvenido Rodrigo Quiroga, mi querido amigo. Antes, amigo querido, tanto tiempo. Cierto. Bueno, vos sabés que me parecía súper interesante poder hacer esta reunión contigo y de pronto encontrarnos con una persona como vos que ya lleva un tiempo desarrollando esta nueva vertiente que aparece en la investigación justamente sociológica, ¿no? Que nos permite las nuevas tecnologías, ¿no? Nos dan acceso a esta nueva tipo de investigación social, ¿no? Y en donde vos durante el año pasado y este año has desarrollado realmente algo bastante relevante a nivel nacional en Argentina y te has eh, impuesto de alguna forma como un referente del data science, ¿no? Entonces, para empezar, me gustaría un poquito que nos cuentes un poco de vos, de dónde venís, cómo ha sido tu proceso, cómo llegaste a esos doctorados, cómo un poco se conforma tu familia y para que entendamos también cómo llegas a este punto en donde te empieza a llamar la atención esta nueva perspectiva, ¿no? De la información y también que nos ayudes a comprender de qué se trata finalmente el data science y cuál sería su aplicación más correcta dentro de estos ámbitos de no solamente de gestión de campañas, sino también de gestión de acciones públicas, ¿no? Ya de la gestión en sí del trabajo en el gobierno, ¿cierto? Bueno, sí, totalmente. Eh, la- a ver, yo desde muy chico estaba decidido a hacer ciencia, a ser científico. Seguramente tuvo bastante que ver con eso mi padre, que es científico, es neurobiólogo. Y la verdad que desde un principio yo ingresé a hacer la carrera de bioquímica ya sabiendo que luego de eso iba a hacer un doctorado, ¿no? Esa era la meta. Y bueno, se fue dando todo más o menos como se esperaba. Fue un momento donde era bastante fácil conseguir becas doctorales en Argentina. Hubo mucha inversión en ciencia, mucho aumento de la inversión en ciencia durante esos años, entre el 2003 y el 2015. Y bueno, un poco aprovechamos ese viento de cola, muchos los que ingresamos al sistema en ese momento. No era difícil conseguir becas, no fue difícil después conseguir becas postdoctorales y no fue difícil tampoco el ingreso a carrera, ¿no? Se promovió mucho desde el gobierno y la verdad que yo soy, digamos, un agradecido de haber tenido esos privilegios, la verdad, porque no todo el mundo tiene acceso a semejantes privilegios. Y bueno, la verdad que primero estuve trabajando en un laboratorio de parasitología un par de años, haciendo biología molecular. Luego cambié de tema, me fui a trabajar con biología molecular, proteínas, el transporte de proteínas. Pero ya desde ahí me empezó a gustar la bioinformática, ¿no? ¿Qué es la bioinformática? Básicamente es modelar, simular, predecir y analizar datos para entender sistemas biológicos, ¿no? Entonces, de ahí un poco ya fui acumulando experiencia en análisis de datos,
en estadística y bueno, y en bioinformática. Luego terminé haciendo mi postdoctorado ya más orientado a lo que es la bioinformática o el desarrollo computacional de fármacos, y ese es mi tema de trabajo principal durante estos últimos años. Con el comienzo de la pandemia, bueno, un poco cambió la cosa y la gran mayoría de los científicos, en particular en Argentina, pero calculo que en todo el mundo, nos hemos volcado, hemos intentado aportar, aunque sea un granito de arena, algún tipo de solución para todos las dificultades a las que nos confronta la pandemia. Y bueno, comencé haciendo justamente análisis de datos y intentando hacer un poco de divulgación, comunicación científica desde el principio de la pandemia, porque pensaba que tenía cosas para decir que por ahí no se leían, ¿no? O que yo no escuchaba a nadie diciendo y que me parecía que podía aportar un poco. Luego, por algún motivo, eso logró mucha repercusión, sobre todo en las redes sociales, en Twitter. Y a partir de allí me comenzaron a convocar bastante frecuentemente de los medios para hacer entrevistas sobre el tema pandemia, ¿no? A su vez, eso llevó a que me convocaran de distintos gobiernos, ministerios de salud de distintas regiones, de la provincia de Buenos Aires en particular, pero también de la provincia de Córdoba, y algunas charlas que hemos tenido con Nación también. Para, digamos, discutir las distintas estrategias, porque a mí sobre todo lo que me interesaba era analizar qué estrategias públicas, digamos, permitían de alguna manera minimizar el número de fallecidos, en definitiva, ¿no? Correcto. Mitigar la mortalidad de la pandemia. Así que bueno, he estado bastante activo en ese sentido. Me incorporé como asesor al comité de asesores científicos de la provincia de Buenos Aires, ya oficialmente, digamos. Y bueno, también he estado haciendo otros asesoramientos, pero en general mi visión es que a pesar de que sabemos poco, tenemos que aprovechar lo que sabemos, el conocimiento que se ha ido acumulando durante estos meses, para tomar las mejores decisiones posibles, ¿no? Y creo que el análisis de datos es una pieza fundamental de ese camino. Claro. Y contanos un poquito, porque yo recuerdo el año pasado que estuviste de forma, digamos, casi como un hobby, empezaste a desarrollar unos hilos en Twitter que también tuvieron su pegada bastante interesante, analizando todos los escenarios políticos de Argentina con respecto a esta contienda nacional, ¿no? Que se veía entre este peronismo unificado versus neoliberalismo, no sé si tan unificado, pero sí con una bandera clara, digamos, detrás de Macri, ¿no? ¿Cómo fue que vos empezaste también a interesarte por la cuestión del manejo de datos y el desarrollo porque alguna vez hablamos nosotros y yo recuerdo que me dijiste, mira Andy, esto no solamente son los datos, sino saber interpretarlos, ¿no? Que ahí es donde me parece que está, digamos, la gran diferencia dentro de esta gran, digamos, de alguna forma empezar a ser más predictivos, ¿no? Entonces, y evidentemente se cumplió tus predicciones, ¿no? Lo que habías planteado en esos hilos. Entonces, ¿cómo es que por ese interés te empezás a mover? No solo, me imagino que también descuidando un poquito tu línea de trabajo, porque la verdad que eran muy interesantes y muy profundos esos análisis. Entonces, ¿cómo es que se te dio? ¿Por qué se te dio esta motivación de poner al servicio de la política el análisis de datos? ¿Cómo fue eso? Está buena la pregunta. Sí, tengo un problema que me cuesta trabajar mucho tiempo en una misma cosa. Me aburro y busco nuevas cosas para pensar, nuevas cosas para desarrollar.
Y así también se aprende mucho y que incluso se aprenden muchas cosas que aplican a la línea de trabajo principal, ¿no? Por más que uno esté trabajando en otras cosas. Sí, en su momento me interesó el análisis electoral, algo parecido a lo que pasó con la pandemia. Había noticias o notas periodísticas que hacían análisis que me parecía que no eran acertados, o uno veía circular en WhatsApp o en redes sociales información de mala calidad, claramente distorsionado, una realidad distorsionada, ¿no? Entonces, bueno, me surgió un poco el interés en ese sentido. Sobre todo me parecía fundamental combatir la difamación por ahí que se está viendo muy seguido últimamente de los sistemas electorales en Sudamérica, ¿no? En su momento, acá en Argentina se hablaba de fraude muy livianamente, ¿no? Incluso desde ambos bandos. Pero esto es una discusión, me parece que ya ha tomado otros niveles, es un ataque directo a la democracia, porque Tal fíjate cual. que porque actualmente ya está sucediendo en la máxima potencia democrática del mundo, ¿cierto? O sea, ya esa discusión la ha planteado, viste, Donald Trump, con todas las consecuencias que tiene eso a nivel de estabilidad, ¿no? Del sistema en sí. Entonces, si uno tuviese que plantarse ahí y imaginar escenarios, ¿cuál es el relato que está detrás de eso? Yo Ujú. mi padre recuerdo que también, vos sabés que era un gran asesor político, él decía, si vos querés saber quién es quién, vos tenés que saber quién tiene el frente. Con que vos sepas quién está al frente de esa persona, ya tenés que tener básicamente zanjada la duda, ¿no? Entonces, en este momento, ¿quién está al frente? No sabemos. No está claro eso. No está Sí, claro. Porque totalmente. como vos decís, de un lado y del otro, la puja está presente y hay un discurso similar. Yo creo que después de los años 90, que, que, que se hablaba del fin de la historia, ¿no? Ujú. Y que se hablaba bueno, sí, básicamente eso, del fin de la historia se hablaba. Eh, Porque era el fin de las ideologías, ¿no? Como que Ujú. se buscaba eso, ¿no? El fin de las ideologías. Entonces, por lo menos en Latinoamérica resurgen las ideologías. Y con ese resurgimiento, obviamente que hay un resurgimiento de, de los centros de poder fácticos, ¿no? Una reacción a eso, que se endurece y se hace más visible el acto Totalmente. de estos poderes fácticos, que en otro momento eran un poco más subterráneos, ¿no? Era un discurso más subterráneo. Y a partir de los años 2000 en adelante se empieza a visibilizar más con esto que estamos hablando en toda Latinoamérica, que tiene que ver con eh, la polarización, ¿no? Ujú. Ujú. Extrema, que eso también lo vimos en el trabajo que se hizo en la campaña de Trump y a través de Cambridge Analytica, ¿no? Que se utilizó eso como parte de una estrategia de impacto, que fue la primera vez en la historia de la humanidad que se utiliza la informática de esa manera para radicalizar los pensamientos, ¿no? Entonces, estamos dentro de una nueva era en donde, eh, bueno, todo está por descubrirse. Entonces, personas como vos que tienen ese pensamiento crítico y analítico y capaz de desvincularse de lo subjetivo y abordar los datos y de ahí sacar conclusiones que de pronto no siempre son objetivas porque uno mismo ya tiene ¿cierto? Tiene ahí un matiz propio que dice, bueno, yo tiro para acá y quiero ver si Totalmente. sucede o no sucede.
¿no? Pero dentro de todo, dentro de la profesionalidad, es como que uno aspira a tener un discurso objetivo. Sí, uno aspira a analizar datos con honestidad intelectual, ¿no? Eso. La objetividad no existe, es absolutamente imposible. Con los mismos datos, dos personas te pueden sacar conclusiones diferentes y fundamentadas. Y bueno, entonces no es que haya una verdad o una objetividad pura desde el análisis de datos. El que te dice yo solo analizo datos, soy neutral, probablemente es mentira. Claro. Siempre también siempre todos tenemos sesgos sumamente incorporados, sesgos de todo tipo. Uno intenta tener honestidad intelectual y analizar lo más seriamente posible los datos. Y bueno, es importantísimo esto. La verdad, a mí me preocupaba mucho como decís vos, yo también lo vi como un ataque a la democracia, un ataque directo y puro a la democracia, y eso me preocupó mucho, y por eso trabajé mucho tiempo las elecciones argentinas, los resultados electorales. Me parecía que era importante que la gente sepa que los resultados son confiables y no había nada raro ahí. Y es siempre muy difícil porque justamente es imposible demostrar que no hubo fraude, ¿no? Claro. Es literalmente imposible demostrar que algo no sucedió. Entonces, siempre está este problema y bueno, también después trabajé en las elecciones de Bolivia, ¿no? Donde que fue un Eso. tema muy Estaba picante. justamente pensando en eso, porque es como, ya claro, es un discurso instalado, es un discurso instalado. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Ahora, hay dos cosas que me gustaría como profundizar con vos. Ujú, ¿Cómo se hace? Vos sabés que en el trabajo del marketing político, uno cuando lo llaman, lo primero que hacen es una encuesta, ¿no? Eh, para saber cómo está posicionado la persona, por lo que sea, ¿ya? ujú, Vos sabés que ujú, las encuestas pueden ser muy tendenciosas, ujú. ¿ya? Es difícil. Y hay también un tipo de encuesta que trabajan con el estrés de la persona y de pronto sacan ya el inconsciente colectivo y bla, 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 ¿no? Pero estamos hablando de unas investigaciones más caras, obviamente, con otro desarrollo. Eh, ¿Cómo se logra eh, tener datos fieles? ¿Cómo se logra tener datos fieles? Porque para construir después un análisis, ¿no? Tenemos que primero estar bien fundamentados. Entonces, ¿cómo te aseguras que estás recolectando y más con, con esto que nos estás haciendo pensar, digamos, de decir, bueno, es imposible eh, corroborar lo que no existe? O sea, es imposible. O ¿cómo hacemos para cuidar esos datos? ¿Cómo vos desde el lugar científico y cómo haces para que no sea parcial? ¿Cómo haces para que sea lo más cercano a esa objetividad que estábamos hablando, ¿no? Eh, Obviamente más allá del método científico te estoy hablando, ¿no? Te estoy hablando de, de la no manipulación, ¿no? De esto que estabas diciendo, esa ética, Sí, digamos. de buscar la verdad, digamos, Correcto, intentar responder las preguntas que uno se está haciendo, ¿no? correcto. Y la verdad yo no soy experto en encuestas, que es toda una ciencia, la encuesta, cómo hacerlas, cómo procesarlas, cómo interpretarlas. Pero bueno, la verdad es que todos los datos con los que uno trabaja siempre tienen ruido y hay datos de mayor o menor calidad, ¿no? Eso existe siempre. Entonces uno tiene que de alguna manera saberlo para poder implementar mecanismos que al menos compensen parcialmente eso. Muchas veces una de las formas es, en lugar de analizar números crudos o valores absolutos, hacerlo en términos relativos, ¿no? Y otra gran herramienta es hacer análisis seriados a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces uno lo que mira es tendencias en lugar de números absolutos.
Y ambas cosas en general te dan mucha más información que únicamente una sola foto, donde uno no termina de tener cómo contextualizar esos datos, ¿no? Porque Claro. en realidad eso al final es lo más importante, no el dato en sí, sino cómo uno lo contextualiza para poder responder preguntas, justamente. Bueno, esto me hace acordar mucho que, bueno, como les conté recién, Rodrigo es mi amigo desde los 12 míos, 11 de él. Íbamos al colegio y hicimos nuestro primer grupo musical. Pero yo recuerdo que en ese momento les decía a todos mis amigos, pero ustedes no se dan cuenta, este es un genio, este va a ganar el Nobel, ¿viste? Yo me indignaba con todos mis amigos porque no veían la genialidad de Rodrigo. Ya de chico era un monstruo. Eh, y yo recuerdo que una de las veces que fui a visitarte allá a tu trabajo, porque obviamente que un tipo así, distinto, inteligente, uno, uno que está por fuera y que es un buscador, ¿viste? De pronto es interesante siempre ser el más tonto de la clase, ¿viste? Pero juntarte con los que tienen ahí algo distinto. Yo recuerdo que una vuelta te fui a visitar a tu trabajo y me hablaste justamente de este trabajo que vos estabas haciendo de bioinformática que tenía que ver con seriar, justamente, digamos, de esta cuestión progresiva, digamos, de lo que te iba dando un resultado, claro, cada vez más aproximado, ¿cierto? Entonces me imagino que esa forma que vos estabas en bioinformática la has trasladado, digamos, a esta nueva perspectiva, digamos, de conocimiento y te fue, la verdad, fabuloso con eso. Sí, siempre yo soy un fiel creyente en el abordaje transdisciplinario, digamos, de los problemas. De la misma manera, ahora en la pandemia, la verdad que hemos conformado varios grupos de trabajo, no solo multidisciplinarios, sino transdisciplinarios, que intentan trascender lo que es cada una de las disciplinas que cada uno trae y aporta. Lograr un Y con, sincretismo, una sinergia. Exactamente, no es solamente cada uno aportando de su lugar, sino intentar potenciar. No es la suma, sino es la potencial. Exacto, Claro. tal cual. Y bueno, y en estos grupos la verdad que uno aprende muchísimo. Yo he aprendido mucho más que con otras cosas, desde filósofos, comunicadores, sociólogos, matemáticos, físicos, químicos, inmunólogos. Y me parece que eso es lo más rico, ¿no? Y es el camino, me parece que ese es el camino para entender cosas tan complejas como es el ejemplo de esta pandemia a nivel mundial, ¿no? Claro. Rodrigo, ¿cómo visualizas los próximos 20 años con respecto a la comunicación y a esta transformación que nos plantea la inteligencia artificial, ¿no? Eh, y eh, el contraste que existe entre esa vida virtual, ¿no? Y los hechos. A ver si me explico. Eh, Vos estás en un punto muy cercano a la inteligencia artificial y al desarrollo, ¿no? De herramientas que nos acercan una veracidad que a la vez está contrapuesta con la comunicación y a la vez está contrapuesta con la realidad. ¿Cómo ves que estos tres ámbitos se acercan en el tiempo o se alejan? ¿Cómo lo ves de acá a 20 años, a 50 años? ¿Cómo sentís que Bueno, va a afectar esa inteligencia artificial que cada vez más y más tiende a, a ser un generador de automatismos, ¿no? Y a crear vacíos y además a completar, ¿no? A completar espacios. sí, yo con el tema de Big Data e inteligencia artificial,
pienso que no son los culpables por ahí de los cambios que estamos viendo, sino que están siendo utilizados como herramientas muy poderosas por gente que tiene poder económico, social y cultural y político, y justamente utiliza y aprovecha estas herramientas para ejercer ese poder y potenciarlo. Por ahí un poco, esto que se ha hablado mucho de Facebook, de la manipulación informativa, de la manipulación política, de la manipulación de conciencias. Yo no creo que sea el culpable la tecnología o las redes sociales, sino que están siendo utilizados con claros fines por gente que tiene decidido justamente hacer eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que es fundamental que todos estemos un poquito más alerta y estemos atentos a esto, intentar informarnos buscando por ahí periodistas o medios que uno realmente considere confianza, que los considere serios, eh, y para contrarrestar justamente toda esta mala y falsa información que anda dando vueltas, ¿no? Y tener muy en claro que esto tiene fines políticos y que tenemos que justamente fortalecer las redes, el tejido social y participar, ¿no? Creo que la participación es fundamental, tanto en todos los ámbitos de la vida política, sindical, laboral, etcétera, ¿no? Si nos desentendemos cada vez más, la cosa es cada vez peor. Yo soy un firme creyente de que hay que involucrarse y bueno, y estar ahí participando, ¿no? Y intentar sobre todo, como te decía, fortalecer el tejido social y la calidad institucional para mantener fuertes nuestras democracias, ¿no? Claro. Este, no sé qué opinas sobre esto, pero a mí muchas veces cuando tengo que hablar sobre el peronismo ¿no? como movimiento social, político, espiritual del pueblo argentino, que de alguna forma es complicado explicarle a la gente, ¿no? que el peronismo eh, es capitalista, pero también tiene su componente socialista, ¿no? Hace poco, y no sé, hay esa terminología nueva que apareció de populista, ¿no? Yo no como de esa, ¿no? Porque me parece que es bastante denigrante, lo usan para denigrar, ¿no? Y bueno, hace poco tuve la posibilidad de hablar con mi tío, que él es presidente de la Cámara de Comercio de España en Luxemburgo y Bélgica. Entonces yo le hablaba del concepto este de justamente del peronismo, ¿no? Y me dice, pero vos estás mezclando las cosas, ¿no? Bueno, ¿cómo sentís también en esta aldea global, ¿no? Que, que se plantea, fíjate que con la llegada de Trump resurge el concepto de proteccionismo, ¿no? Y de fortalecimiento industrial. Como que no quiere la cosa también, es una especie de peronista en Estados Unidos, ¿viste? Con sus diferencias, ¿no? Sí, Pero, desde y las cómo, promesas, sin duda que sí. claro, y cómo dentro del discurso, como obviamente los países eje, si hacen eso, son los más patriotas, pero si lo hacemos nosotros, obviamente que somos zurdos, somos, etcétera, porque hay que defender, obviamente, el status quo, ¿no? Entonces, ¿cómo visualizás vos este concepto evolutivo que tiene esta corriente política, social, latinoamericana, que es el peronismo, con respecto a su influencia en el resto del continente? Que vos sabés que en su momento Churchill dijo que le preocupaba más Perón que la China, ¿no? Que el comunismo.
Era como que, claro, a sus intereses le eran más negativos, ¿no? Era como una segunda liberación, ¿no? La primera liberación del pueblo con los españoles, apoyado por los ingleses, y esta iba a ser la segunda, que no se dio finalmente porque en el 55 lo sacaron a los balazos a Perón. Pero bueno, hablando de esta construcción histórica, que a partir de, durante todos los 90 se habló de la falta del final de la historia. Sí, Francis Fukuyama, sí. ahí está, ahí está. Bueno, Francis hablaba justamente del fin de la historia. Y de pronto reverdeció esto en los 90 con todas las tensiones sociales, ¿no? ¿Cuál es el futuro? El futuro que vos percibís para el movimiento político en este contexto latinoamericano que siempre está atacado, digamos, por los diferentes imperios, por las necesidades y por las capacidades que tenemos nosotros acá de recursos propios, ¿no? Y, y cómo visualizás ¿cómo visualizás la comunicación y el análisis de la comunicación en estos contextos tan abrasivos, tan que no son nuestros, ¿me entiendes? Sí, es sumamente complicado. Es complicado hacer política, es complicado comunicar política. Eh, Estamos por ahí volviendo a algo que no se veía hace mucho tiempo en Argentina, que es que se deja de hablar de política. En algún momento la política no se hablaba, ¿no? Era cada uno haciendo su proceso interior, o tenía algún acercamiento a la política a través de algún programa de televisión política, que claramente los más vistos tenían todos una orientación muy clara y similar, ¿no? Podemos hablar de Bernardo Neustadt, de Neusta, Mariano de Grondona, Grondona, tal claro, cual. sí, sí. Y bueno, y ahora está pasando, está volviendo a pasar algo parecido. Se está dando una cuestión donde hay medios que consumen ciertas personas, medios que consumen otras, y se está cortando el diálogo social y político, y eso es preocupante. De alguna manera uno imagina que tiene que haber cierta reconciliación, ¿no? No reconciliación de querernos todos y de ser todos amigos, no va a pasar, pero sí al menos de ponernos de acuerdo al menos en reglas básicas, cómo jugar dentro de los límites de la democracia, ¿no? Eso Claro. me parece que es importantísimo, reconstruir esos pactos de alguna manera, que un poco se están perdiendo. Estamos viendo que cada elección que ocurre y el perdedor está acusando de fraude al ganador, incluso aunque la elección le haya organizado el perdedor, ¿no? Claro. Cosas que no tienen la más mínima lógica, pero se está volviendo algo normal. Y bueno, es muy difícil eso, es muy difícil volver atrás y recomponer esa confianza, esos lazos, que nunca debimos perder en nuestras instituciones electorales, que tienen seguramente mucho para mejorar, mucho sobre todo en el campo de lo que es la observación, no hay organismos internacionales tampoco transparentes que hagan observación electoral, vimos el desastre que hizo la OEA en Bolivia. Correcto. Entonces me parece que las propias sociedades tienen que ponerse esa mochila al hombro y participar más, digamos. Si algo vuelve transparente y confiable a un proceso electoral es la participación ciudadana en todas sus instancias, como veedores, como autoridades de mesa, etc. Entonces, como fiscales. ¿Sabes Me qué? parece que un poco va por ahí la cosa. Eso me parece súper interesante, pero hay un dato ahí que tiene que ver con lo cultural, que fíjate, yo llevo 5 años por fuera de Argentina y he percibido que ha habido una discusión que yo me he perdido completamente, ¿entiendes? Me la he perdido, ¿no?
con todo lo que ha sido el recrudecimiento de los movimientos, bueno, de luchas sociales con respecto a los derechos de la mujer, y diferentes cuestiones que tienen que ver con los grupos tradicionalmente más aletargados, ¿no? Y bueno, y como que de alguna forma me he perdido esa discusión nacional, ¿no? Y en la cuestión cultural que te hablo, es porque de pronto la política que he vivido en México, o la que he vivido incluso acá en Colombia, tiene enquistado muchos bemoles, ¿no? Que no veo en Argentina, pero que en Argentina sí veo una agresividad que no la veo aquí, ¿me entiendes? Es como que estos países tienen la agresividad puesta en otro lado, ¿no? La tienen puesta en las mafias, lo que sea. Y en la cuestión política, una corrupción impresionante, una corrupción que la política acá se hace comprando votos, ¿ya? El voto tiene un valor, vas, juntas tu gente y le das tanta plata y te votan, ¿no? En Argentina no he vivido eso, no he vivido eso, pero sí he vivido ciertas cuestiones que tienen que ver con ser sectarios, ¿no? Con ser sectarios. Entonces, dentro de tu trabajo, digamos, como científico y como especialista, digamos, en todo lo que es la data y demás, a nivel sociológico, a nivel de movimientos, buscadores de derechos, buscadores de nuevas libertades, de discusiones que no están ahí, ¿no? Pero que son necesarias tener. ¿Cómo sentís que se plantea hoy la Argentina? ¿Y cómo sentís que en los próximos 10, 20 años puede afectar eso en un sistema latinoamericano? Porque vos sabés que nosotros estamos separados, pero somos un mismo país. Un poco más acá, un poco más allá, somos un gran país, hasta con Brasil, son nuestros hermanos. Entonces, nuestras culturas están muy cercanas. ¿Cómo visualizás los interimpactos? Así como sucedió este impacto que no se esperaba desde Estados Unidos, no se esperaba que gane, ¿cierto? Que gane acá el peronismo. Aunque ahí vimos una foto hace poco de un abrazo entre Biden y, ¿no? Y Massa. y Massa diciendo este va a ser el próximo presidente. Eh, bueno, y además, teniendo en cuenta este caso tan fuerte de ataque a la democracia directa que tuvimos hace poquísimo ahí en Bolivia, ¿cómo sentís que esta construcción que al principio se vio poderosa, fuerte, que después trastabilló y que ahora parece que empieza a delinearse algo nuevamente, pero que viene desgastada, porque tenemos una imagen muy negativa de un tipo como Maduro, ¿cierto? Que es indefendible. O sea, está todo bien, pero bueno, en ese caso de pronto soy muy sesgado, ¿no? Pero de pronto es por mi cercanía con el pueblo venezolano y la cantidad de amigos que tengo emigrando del país y viendo a un presidente mirando hacia otro lado en cuanto a lo humano, ¿no? Y Sí. focalizándose mucho en lo político, nada más en lo político, ¿no? Sí, yo creo que un poco el gobierno de Venezuela ha perdido el rumbo, sin dudas. Y al mismo tiempo me parece que, de nuevo, esto tocando de oído, porque no soy especialista para nada en esto, pero sí, yo veo que por ahí leo gente que sabe mucho más que yo, que es más inteligente que yo, y me parece que hay varios planteando que las semillas que sembraron los gobiernos progresistas en América Latina a principios de la década del año 2000, realmente fueron procesos que
de alguna manera modificaron Curso natural. la escena, claro, modificaron el escenario político de manera duradera y a largo plazo. No fueron solamente algo fugaz que terminó y todo volvió a como estaba antes, ¿no? En particular en Bolivia esto es muy claro. Vamos a ver qué sucede, porque la verdad que ya sabemos cómo es la política de Sudamérica, es imposible de predecir. Lenín Moreno todos pensábamos que era el heredero de Correa y después vimos lo que sucedió, ¿no? Entonces, la verdad que es muy Era difícil el de caballo predecir. de Troya. Era el caballo de Troya. Más o Claro. menos. Pero digo, me parece que hay que apostar a esto, a fortalecer la participación política, la identidad política, y de a poco las cosas se van dando, ¿no? Si uno fortalece la democracia, inevitablemente, tarde o temprano, si las cosas funcionan como deberían, deberíamos empezar a ver que los pueblos votan a gobiernos que van a favorecer las mayorías, ¿no? Claro. Algo tan simple como eso, que no se ve tan frecuentemente, y bueno, de a poco las cosas creo que están cambiando, y a su vez se podrá votar a uno u otro gobierno, pero creo que a la larga estamos teniendo cambios profundos en nuestra forma de vivir y de sentir la política. Y de nuevo, los jóvenes realmente lo ven muy diferente. Vimos lo que pasó con los jóvenes en Perú ahora, ¿no? Claro. Todo un movimiento muy, muy fuerte a través de las redes sociales, unas convocatorias impresionantes, una reacción del pueblo muy, muy fuerte. Y bueno, ya pasó en Chile, hay vientos de cambio que creo que son buenos. Eh, la, la, la voluntad de realmente reclamarle a la clase política Que que, representa. que represente, exactamente, que represente a su pueblo, tal cual. Correcto. Bueno, Rodrigo, la verdad no te quiero quitar mucho más tiempo. Vos sabés que estaría acá escuchándote y compartiendo días, pero entiendo que tenés otras actividades y yo sé que acá la gente seguramente les ha quedado algunas dudas y que seguramente van a poder escribir ahí y se las quitamos. Pero sí me parece bien interesante de esta charla que rescatemos la importancia de, del análisis, de esta nueva forma de analizar, ¿no? De una forma no inter, sino trans, ¿no? Transversal, Totalmente. buscar esa transversalidad. Me parece que de todo lo que hemos hablado, para cualquier proceso político, ya sea de gestión de gobierno o sea de campaña, ¿ya? Me parece que esto que nos otorgó en esta charla tan interesante, Rodrigo, creo que hay algo bien importante ahí para prestarle atención eh, con respecto a eso, a aprender a crear equipos transversales, a crear equipos sinérgicos y sincréticos, ¿no? Que sean capaces de crear unas oportunidades ahí invisibles, ¿no? Que hacen parte de ese mastermind que se utiliza y se usa mucho dentro del coaching, ¿no? El mastermind, y bueno, que de alguna forma esa transversalidad también esté apoyada por esa intención de, de hacer una política limpia, fuera de prejuicios, más cercana a los datos objetivos planteados con un corazón puesto en resolver situaciones sociales y situaciones de, bueno, eminentes, ¿no? Que dentro de la pandemia han pululado, ¿no? Y que nos han visto eh,
entender de alguna forma más, más honda de qué está hecho Latinoamérica, ¿no? Latinoamérica creo que es un continente hecho de amigos. Si hemos sufrido algo, es esa cercanía, los latinos, me parece. Pero también es una Latinoamérica hecha de gente que quiere sacar ventajas. Y entonces tenemos que descubrirlos. Eso es un poco, me parece, no sé si para bien o para mal, no sé si esto tenía que tener algún cierre filosófico o buscando algún otro tipo de construcción, pero me parece interesante que todos los que están ahí del otro lado, aspirantes a la política, políticos, hacedores de constructos sociales, del constructo social y de esas redes necesarias, como trabajadores sociales, psicólogos, que aspiremos todos, digamos, a jugar el mismo juego, ¿no? El juego de pensarnos no solo individualmente. La política es eso, es la polis. Al último, ¿no? Al final del día, la política es eso, es la polis. Entonces, ese orden es el que tenemos que cuidar y la democracia ha sabido eh, erguirse en la historia de la humanidad como el sistema más cercano a, a esa equidad, ¿no? Y a esa llegada a la libertad social. Entonces, Rodrigo, si querés dejarnos ahí algunos últimos conceptos, se agradece y bueno, desde ya, mil gracias. No, bueno, desde mi humilde experiencia, que fue acercarme a lo que es la toma de decisiones en cuanto a gestión pública, digamos, en este tiempo, a mí lo que más me sorprendió fue eso. Digamos, fue una experiencia nueva, no tenemos demasiado antecedente de interacción entre el ambiente científico y los tomadores de decisión. Y bueno, eso de a poquito ha ido cambiando y creo que para bien, ¿no? Y también ha sido fundamental para eso la voluntad a acercarse de ambas partes, ¿no? Creo que había problemas de ambas partes que se dieron cuenta que era necesario ir un poquito más allá para poder solucionar, al menos intentar solucionar algunos pequeños problemas que nos planteaba esta pandemia y en ese sentido fundamental conformar equipos transdisciplinarios, me parece fundamental. Pero bueno, en definitiva todo queda también en la apertura que tengan los tomadores de decisión para escuchar, ¿no? Correcto, Eso es fundamental. correcto. Bueno, Rodrigo, mil gracias. Y a todos los que estuvieron hasta aquí, bueno, ya saben, denle clic al próximo video que seguimos con alguien que te va a seguir aportando a tu proyecto. Un gran abrazo. Abrazo, querido.